Y hoy tenemos un invitado de otro país, de un país hermano. Un país muy cercano, Muy ¿no? cercano, Paraguay. Y para ilustrar un poco mejor a nuestra audiencia sobre el escenario político de este país hermano, vamos a escuchar a Euclides Acevedo. Sabemos que presidió el Partido Revolucionario Febrerista, también el Partido Encuentro Nacional, y ahora es candidato a presidente por el movimiento político Nueva República, acompañado por el senador Jorge Querey de Frente Guazú. Vamos a saludar a Euclides. ¿Qué tal, Euclides Acevedo? ¿Cómo estás? Acá Ana María Cariaga, Oscar Estellés y Anita Fernández. Muy buenas tardes, Ana María, a Radio Caput, y por supuesto un saludo cariñoso para Ani y para Oscar. Bueno, siempre es un contacto de esta naturaleza, es un contacto reparador, porque creo que si bien es cierto somos un país diferente por cuestiones jurídicas arbitrarias, creo que pertenecemos a un mismo continente y creo que tenemos nuestros mismos horizontes de liberación y prosperidad en nuestros pueblos. Muy contento de estar en contacto con ustedes. Bueno, te agradecemos mucho. Para nosotros también es un gusto tenerte acá en Ahora y Siempre. Y bueno, vos venís de una larga trayectoria en el plano político, ¿no? Una destacada trayectoria en tu país. Fuiste diputado, senador, ministro de varias carteras, embajador, también rector de la Universidad Sudamericana del Paraguay. Y ahora otra vez en el ruedo para tratar de sumarte a los avances que podamos tener en esta patria grande que vos estabas justamente reivindicando, que es nuestra patria. ¿Qué nos podés contar del panorama electoral y de esta iniciativa de reunión para tu candidatura? Esto es un aprendizaje. Yo creo que es oportuna la ocasión para recordar a uno de mis mentores políticos, el doctor Raimundo Careaga, que me decía que la política es interminable, y más aún si la militancia está precedida por una doctrina y un pensamiento ecuménico. Y pasando ya directamente al plano de la coyuntura actual política en el Paraguay, si hemos resuelto candidatarnos a la presidencia de la República, no es como consecuencia de la historia de una ambición, sino en todo caso la ambición de la historia, porque la coyuntura después de la tercera guerra que sufrió el Paraguay, que es la guerra de la pandemia, con más de 20.000 muertos y 14.000 millones de dólares de deuda, nos obliga a hacer una convocatoria nacional de voluntades y nos proponemos un gobierno tricolor, un gobierno unitario, democrático, inclusivo, de tal suerte a refundar la República. Bueno, refundar la República porque no la tenemos desde 1870. La democracia es el gobierno de la mayoría y la República es el gobierno de la ley. Y este es el único país donde la aplicación de la ley se la negocia. Y eso no se la negocia, ni siquiera se la discute. Pero el propósito por eso es convocar más que por la alternancia, convocar por el cambio del modelo, cambio de la estructura, cambio del régimen. Tenemos un enemigo común que es el crimen organizado, la inequidad social, la pobreza, la educación del coloniaje, y por lo tanto el desafío se va a iniciar después de ganar las elecciones. El barco tiene que continuar por varias décadas para obtener nuestra segunda y definitiva independencia. Es un poco lo que nosotros en este momento nos estamos formulando y planteando a la ciudadanía, que por suerte tiene un eco altamente favorable. Qué interesante, ¿no? Porque vos hablabas del crimen organizado, de la inequidad, la pobreza, esto, ¿no? La lucha por los derechos, y recordabas a Raimundo, y yo me acuerdo de esas largas charlas que tenían ahí en el living cuando se juntaban
los miembros del Partido Febrerista y otros compañeros y compañeras precisamente para seguir pensando la patria. Qué lindo escucharte que sigas pensando la patria de este modo y bueno, y también pensar que hay posibilidades de avanzar en el plano de democratizar estas sociedades y posibilitar el acceso a derechos, ¿no? Yo creo que el derecho a soñar es un derecho irrenunciable. Así a la hora de la verdad, el soñar es la única realidad. Y justamente en la casa de Raimundo soñábamos, pero con un contenido Sí. de fe en que es posible. Y justamente lo que nosotros queremos es terminar con esta transición que ya es demasiado prolongada y convertir la democracia electoral en una democracia política, que eso supone una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones gubernamentales. Al final de cuentas, el Estado es de todos y el que lo gobierna debe gobernarlo transitoriamente, pero con el propósito de justamente apostar por las clases más vulneradas. ¿Por qué? Porque en el Paraguay, con 7 millones de habitantes, tenemos 2 millones de pobres, algo absolutamente inaceptable para cualquier persona que tiene 2 dedos de frente. Es decir, la racionalidad política nos obliga a un compromiso de programa inclusivo y sobre todo de alta resonancia ética. Porque si nosotros no combatimos la corrupción y la impunidad, y para combatirla hay que dar el ejemplo, y bueno, si no somos honestos y decentes no nos va a creer nadie. Euclides, Anita te saluda. Bueno, primero agradecerte, la verdad, un placer tenerte acá con nosotros. Y oírte hablar de mi abuelo, que también fue mi mentor, solo que yo no llegué tan lejos como vos. Todavía. Pero en esto que comentabas, recordaba una anécdota que quería compartir porque te oía y oía parte también de sus palabras, de sus ganas, de su esperanza, a pesar de todo lo que tuvo que afrontar en la vida. Y poco tiempo antes de dejarnos su cuerpo, porque siempre está, yo digo que Raimundo siempre está, me hizo buscarle en el diccionario qué decía la palabra utopía, porque quería ver si estaba bien formulada, porque decía que eso tenía que difundirse bien y claramente, porque la gente tenía que saber lo que significaba para no bajar nunca los brazos. Mirá y vos, recién no te oía conocía vos esa anécdota. y se me vino esto de buscar la palabra utopía. Mira, Anita, la utopía concreta es la utopía de la militancia, es la utopía de dar el brazo, de dar el cariño, la ternura popular a quienes efectivamente la necesitan porque han sido explotados, han sido marginados. Bueno, creo que en el fondo la política es una forma superior de amar. Si nosotros prescindimos de estos paradigmas y no tiene razón de ser el trabajo político. El trabajo político se vuelve obsceno, se vuelve despreciable cuando es una forma de ascenso social o económico y finalmente de explotación y crimen. Por eso cuando hablamos de la nueva república, hablamos de la moralización de la función pública, de la reestructuración de la sociedad, que debe apostar por un mundo, no solamente por un país equitativo e igualitario, sino por un mundo, y en este caso el más cercano, por un mundo latinoamericano unido. No podemos seguir dispersos y siendo presa fácil de otros bloques o de otras metrópolis. Tenemos que unirnos en ese sentido. Siempre aprovecho que hablo con alguna emisora argentina, es agradecer al gran pueblo argentino por su solidaridad con los paraguayos que se marcharon perseguidos por la política o perseguidos por el hambre y encontraron siempre el regazo amoroso de un pueblo que merece ser reivindicado por los gobernantes paraguayos, y yo estoy seguro una de las primeras cosas que hará el gobierno de la nueva república es visitar Buenos Aires con el solo propósito de agradecer
eternamente a la nación argentina. Por eso es que tenemos que apostar por un nacionalismo continental, por un nacionalismo inteligente, como nos explicaba Raimundo, que a la hora de la verdad de la América Latina unida va a significar la prosperidad de los pueblos. Y bueno, eso es un paradigma del que no podemos renunciar. Vos sabés, Euclides, Oscar te habla, que me obligás a dividir la pregunta en dos partes con lo que ya venís hablando, porque por un lado me gustaría profundizar un poco más ese concepto de democracia participativa, porque es cierto que nuestros países están cayendo en la cuenta de que la cosa no pasa por ir cada 2 o 4 años a las urnas a elegir a sus representantes, sino que tienen que tener una forma más íntegra, más directa de participar en las decisiones de gobierno, porque como bien decís vos, el Estado somos todos. Eso por un lado. Y por otro lado, hay, apelándolo a tu concepto de la patria nuestra, la patria latinoamericana, hay una suerte de nueva ola, de nueva etapa, en donde arrancando del norte con AMLO en México, con Xiomara Castro en Costa Rica, con Boric en Chile, con Arce en Bolivia, con Petro en Colombia reciente, con Pedro Castillo en Perú, que al pobre no lo dejan hacer mucho, pero está ahí resistiendo. La muy probable llegada de Lula en Brasil, que nos alienta y esperanza. Y bueno, y nuestro gobierno argentino, que con sus más y sus menos realmente están haciendo la diferencia respecto de las políticas neoliberales en el continente. ¿Cómo ves vos la posibilidad de posicionar el Paraguay en ese contexto? Estamos decididos a incorporarnos a esa aventura amorosa que es el progresismo continental, que no significa exclusión de nadie, sino que al contrario, justamente la participación de todos en la conducción gubernamental. Hiciste muy buena descripción, desde AMLO en México, de Xiomara en Honduras, de Petro en Colombia, de Pedro Castillo en el Perú, Arce en Bolivia. La certidumbre, yo creo que casi absoluta, de que Lula va a ser el próximo presidente brasileño. Y bueno, nosotros estamos seguros también de ganar las elecciones. Pero ojo, ganar las elecciones es un éxito electoral. Pero para que sea un éxito político, tenemos que garantizar la participación. Por eso, en nuestra lista de parlamentarios tenemos dirigentes sociales, tenemos dirigentes campesinos y dirigentes obreros, y solemos hablar con ellos y digo, dejen de cerrar las rutas, dejen de hacer huelga, vengan al Parlamento y ejerzan el poder para que no se agoten en las protestas. Las protestas tienen que convertirse en programa de gobierno, en gestión de los verdaderos representantes del aparato productivo. Por eso tenemos dirigentes campesinos que van a ser senadores, dirigentes sindicales que van a ser diputados, y bueno, tenemos también empresarios honestos, porque si nosotros no encontramos un gran pacto social que forma parte de nuestro programa, ese pacto social es justamente lo que va a reconvertir al país de ser una opereta en términos políticos hasta convertirse en una realidad política seria, ejemplar y al mismo tiempo modesta, humilde, pero con una firmeza en los principios que nos va a permitir formar parte de ese conglomerado latinoamericano que apuesta por la justicia social. Bueno, vos te referiste antes, Euclides, al lazo tan estrecho, ¿no? Y la solidaridad en relación a la Argentina, esa frontera tan extensa, los vínculos sociales y culturales que contribuyeron, ¿no?, a que Paraguay y Argentina tengan esa relación tan estrecha, incluso más allá de los circunstanciales gobiernos. Pero además, muchos militantes y luchadores paraguayos, paraguayas buscaron refugio en nuestro país
y también, lamentablemente, como bien sabés, muchos fueron perseguidos, secuestrados, secuestradas, desaparecidos, víctimas de la Operación Cóndor, y podemos recordar a Rogelio Goiburú, Federico Tatter, Esther Balestrino. ¿Cuál es tu visión sobre esto, ¿no? Acá en la Argentina hay una tradición muy honda, muy profunda en relación a la tríada memoria, verdad y justicia y la inscripción de los derechos humanos como pacto civilizatorio. ¿Cómo pensás en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura de Stroessner? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de modos, de alguna manera, de reparar en políticas públicas, traducir en políticas públicas de memoria la reivindicación de esos luchadores? Los derechos humanos, además de ser imprescriptibles, deben formar parte del espinazo de una política de justicia social. Y nuestros pueblos están llenos de mártires. No podemos dejarlos solamente en el recuerdo. Yo estoy de acuerdo con la reconciliación nacional, pero no con los pactos de olvido. Y yo creo que nuestros muertos, nuestros mártires, que los citaste, y particularmente Esther Balestrino, que es un símbolo de lo que es la participación de la mujer en la militancia y por sobre todas las cosas en la gestión social, y bueno, tienen que ser reivindicados de muchas maneras, y no pasa solamente por la indemnización económica de sus herederos, sino sobre todo debe formar parte de la enseñanza en los colegios y en las escuelas de quienes fueron los verdaderos héroes civiles, para que no nos olvidemos de los héroes civiles y de los victimarios, porque si no, nosotros sin mayores inconvenientes podemos volver a repetirlos. Vale decir que es fundamental una política social, una política cultural en materia de reivindicación o de reparación, como decís vos. Y por eso nosotros saludamos y apoyamos el trabajo del doctor Goiburú, que sigue buscando los huesos de nuestros muertos para identificarlos y para que reciban el abrazo póstumo de sus seres queridos y de sus compatriotas. Pero los derechos humanos deben formar parte de nuestra asignatura, de nuestro proyecto educativo que tiene que luchar contra el coloniaje. Por eso es fundamental hacer hincapié en esto de la memoria, porque si nosotros nos volvemos amnésicos y vamos a volver a ser probablemente dominados y probablemente podemos ser de vuelta víctimas de algún proyecto que no es precisamente de desarrollo, sino de persecución y opresión. Así es, Euclides. Bueno, te agradecemos muchísimo. Qué interesante tu reflexión en torno a los derechos humanos, ¿no? Como columna vertebral, como política integral de cara a una sociedad. Y me quedo con esto que nombraste de la política como un modo superior del amor. Qué interesante este modo de jerarquizar la política que está tan degradada en estos tiempos neoliberales, ¿no? Tiene mala prensa precisamente a costa, entre otras muchas razones, de la mala prensa. Así que reivindicar la política como herramienta para transformar el mundo en el que vivimos es efectivamente una enorme apuesta, y es ese horizonte de la utopía. Así que te agradecemos enormemente esta conversación y bueno, seguiremos encontrándonos en esta campaña tuya y nuestra también. Pues no me cabe la menor duda. Muchas gracias, Ana María. Un beso para Anita y un abrazo fraterno para Oscar. Yo creo que vamos a volver a encontrarnos no solamente por la vía de la comunicación radial, sino que probablemente tengamos que encontrarnos personalmente. Y te repito, uno de los primeros sitios de mi visita presidencial va a ser Buenos Aires, para abrazar a los compatriotas que están allí y para agradecer a la nación argentina y a gente como ustedes que forman parte de la gran patria latinoamericana, y con el amor, la fraternidad, la solidaridad vamos a recuperar esta política que señalaste muy bien, se ha degradado y se ha vuelto pestilente. Vamos a tener que hacer que en el pantano vuelvan a florecer las orquídeas. Un abrazo cariñoso para los tres. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Euclides. Un abrazo guazú. Igualmente.
Chao. Chao, chao.